con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen a fondo. Hoy vamos a tocar un tema porque este 2021 será un año complicado, difícil, con un presupuesto austero, restrictivo, que va seguramente a golpear a estados y municipios, que va a afectar a rubros tan importantes como la salud, como la seguridad, como la infraestructura, las telecomunicaciones. Así es de que para ello vamos a ahondar a fondo sobre estos temas y tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa de análisis y de debate. Irene Levy, abogada, presidenta de Observatel. Irene, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Paco, saludo a María Elena y a Cecilia con mucho gusto. Muchas gracias. María Elena Estavillo, economista, directora de AECUM y excomisionada del IFT. Gracias, María Elena. ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias y qué buena ocasión de reunirme con Irene y Cecilia. Muchísimas gracias. Cecilia Patrón, diputada federal por el Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Cecilia, muchas gracias. Muy buenas tardes, Paco. Un gusto compartir esta mesa con Irene y con María Elena. Muchísimas gracias. Bueno, me toca el privilegio de tener una mesa de mujeres increíblemente bien. Y bueno, vamos a atacar un tema, Irene, María Elena, Cecilia, que es este presupuesto 2021, este año 2021 que arrancamos con muchas dudas, con un presupuesto austero, restrictivo, equivalente a 6.295.000 millones de pesos, que se oye bestial, mucho dinero, pero la realidad es que es poco para las necesidades que tiene el país en general y que golpea, de acuerdo a los expertos y a como hemos analizado el presupuesto de 2020 y este del 2021, que golpea diversas áreas: seguridad, infraestructura, salud, que es primordial en este momento. Y bueno, por supuesto, vamos a atacar el tema de telecomunicaciones, pero también, evidentemente, pega en estados y municipios. ¿Cómo lo ven? Inicio contigo, Irene. Sí, desgraciadamente vemos que aunque es un presupuesto similar en cuanto al monto, bajó un poco en el global, cosa que para efectos de un año a otro es preocupante. Entendemos el tema de la pandemia tuvo estragos en este sentido, pero lo que preocupa es ver la distribución del presupuesto. Es decir, vemos que hay brotes de enojo por parte de algunos estados en cuanto al pacto federal, que han alzado la voz diciendo que no están ya de acuerdo como se han estado manejando los repartos de dinero y todo el tema de coordinación de recursos. Y vemos que en este presupuesto tenemos una disminución de alrededor del 4% para los estados y municipios menos, es decir, 4% menos, que a lo mejor podríamos decir, oye, es poco, pero en realidad es muchísimo dinero. Y además el rasero no fue parejo, Paco. Tenemos estados como Baja California Sur, que va a haber una disminución del 8.5%. Ciudad de México, con todos los problemas que tiene, tendrá una disminución del 7.5%, y así hay una lista en la que podemos ver que esta distribución de recursos no es pareja, y no entendemos y no conocemos a fondo cuáles fueron las razones de la disminución en general y específicamente por qué a unos estados los golpearon más que a otros. Así es. ¿Concuerdas con esto, Cecilia? Por ejemplo, en el caso de Yucatán, yo soy diputada por Yucatán, tiene una disminución del 6.7% del presupuesto con respecto al 2020, pero también hay que sumar que ya el 2020 también hubo una reducción del presupuesto para los estados y los municipios. Estamos hablando de alrededor de 180,000 millones de pesos menos para los municipios y los estados. Aunado a esto, desaparecen muchos programas que afectan directamente, como puede ser el Fortasec, que es el fondo de seguridad para comprar patrullas, uniformes para los policías, armamento y todo esto, que es un tema tan importante en el país como es la seguridad. Las escuelas de tiempo completo desaparecen, un tema que debería ser el eje principal de la toma de decisiones de este país, es la educación. Y también hay que hablar un poquito de este presupuesto de ingresos en general. Tú decías bien, Paco, son 6 billones 265 mil millones de pesos. Sí,
pero estos son números alegres. También hay que hablar de esto. Se habla de que habrá un decrecimiento del 8% por el tema de la pandemia, pero la realidad y lo que mayoría de los analistas y conocedores, y aquí pues también seguramente María Elena me va a poder apoyar, dicen que será dentro del 11 y el 14% menos, ¿no? Lo que del crecimiento. ¿Qué pasa con eso? Se contrae pues el gasto, y al contraerse el gasto pues no hay IVA, no hay ISR. Entonces con esto estamos hablando que verdaderamente son números muy alegres estos datos que nos están dando, y que verdaderamente pues es peligroso, porque además vemos un crecimiento muy fuerte en egresos para los programas prioritarios del presidente de la República, como puede ser Dos Bocas, como puede ser el Ángel, el aeropuerto, ¿verdad? Entonces todo aquello que a él le interesa, los programas sociales, que muchos de estos programas sociales hablan que estarán creando empleos, ¿no? En realidad es un recurso que se le está dando a los ciudadanos, como puede ser sembrando vidas, porque al fin del día no son realmente productivos, ¿no? Te dan en una hectárea y media, te dan para que siembres, y ahí te dan un apoyo de 5,000 pesos mensuales. Sí, pero ¿quién comercializa? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué está produciendo verdaderamente para el país? Entonces, creo que vemos en esta ley de ingresos que aprobaron los diputados de Morena, pues que son números alegres, y que más adelante lo vamos a ver del impacto, que va a quedar corta esta ley de ingresos, y pues no sé, aquí si alguien quiere abonar un poquito a esto. Así es, asistencialismo, una economía, me atrevería a decir, en recesión, y también, por supuesto, el tema del presupuesto que, insistimos, es austero pese a la enorme cantidad de dinero que se menciona. María Elena. Sí, coincido totalmente. Me preocupan tanto el monto del presupuesto como la distribución, como ya lo han mencionado. El monto, porque estamos en una crisis, y eso no hay que minimizarlo, nos falta mucho tiempo para superarla. Y entonces estaríamos esperando ver un presupuesto que reflejara un programa para combatir esta crisis, y tendría que ser entonces un presupuesto contracíclico, no reducir los montos destinados al crecimiento de este país, sino empujarlos. Y además de que no vemos esto, la distribución todavía nos deja más preocupados. Deberíamos estar viendo ingreso etiquetado para que muchos sectores puedan relanzarse, y también para atender todas las preocupaciones sobre las grandes brechas de desigualdad que ya traemos desde hace mucho tiempo en el país y que se van a estar abriendo. Y ya lo estamos viendo ahorita. Muchas quiebres de empresas, muchas pérdidas de trabajo, y quienes están perdiendo más trabajo son las personas con menos ingresos. Las mujeres, estamos viendo un presupuesto que no atiende cuestiones de género, están desapareciendo recursos que deberían ser para temas de género, y las mujeres también están perdiendo más empleos. Hay efectos muy regresivos de esta crisis y no se ven atendidos en el presupuesto. Evidentemente los temas tecnológicos y digitales también son muy preocupantes, porque una manera de relanzar la economía sería pues empujando la pronta digitalización de las personas, de las pymes, de los servicios públicos, de salud, de educación, y no lo estamos viendo. Así es, y antes de entrar a este tema que tú ya bien has abordado, María Elena, que es el tema de la tecnología, déjame preguntar algo, porque de este presupuesto no toca uno de los rubros que debería de ser en este momento tal vez el más apremiante, que es el tema de la salud. Enfrente de una pandemia no hay ni siquiera una coma que hable de el presupuesto para la vacuna, que es hoy por hoy el bien más preciado por todo el mundo. Irene. Fíjate que no entiendo yo qué están pensando y qué estaban pensando cuando hicieron el presupuesto, porque no nada más es eso, Paco, sino que también, por ejemplo, el tema del presupuesto destinado para la salud cae. El presupuesto para el IMSS cae
0.5% y en el caso del ISSSTE es 1.8% menos. Entonces, pues se supone que el gasto en pensiones, porque recordemos que el tema de las pensiones lo vamos arrastrando desde hace tiempo, y está previsto que para este año 2021 se tenga una mayor carga en el pago de pensiones, y sin embargo hay una disminución global para la atención tanto del IMSS como del ISSSTE. Y por el otro lado, recordemos que desaparecieron los fideicomisos. Es decir, no olvidemos eso. Por lo tanto, como decía María Elena, este dinero etiquetado o destinado para ciertas causas en específico, como pudiera ser la salud, o como pudiera ser temas de género, o cuestiones de escuelas, como decía Cecilia, este presupuesto desapareció el destino de cierto monto. Nos han dicho hasta el cansancio que de todas maneras los problemas van a ser atendidos y los recursos se van a entregar, pero no nos han dicho cómo si no aparecen en el presupuesto. Y pues Cecilia, como diputada sabe muy bien que no se puede ejercer el gasto que no esté etiquetado. ¿De dónde van a sacar el dinero si no tiene una etiqueta, un destino específico para comprar vacunas, para continuar con escuelas, para continuar con apoyo para víctimas, para continuar con temas de cultura, de educación, en fin, esto queda todavía en el aire, pero mientras tanto, desde luego, vemos que Pemex se lleva un dineral, ¿no? Pemex se lleva más de 4% por arriba de lo que se llevó en el año pasado, o sea, en este año, en 2020, y además hay un aumento en el pago de la deuda de cerca del 24% respecto al 2020. Estoy hablando de 28,000 millones de pesos, 28,000 millones de pesos para atender la deuda de Pemex, que se ha consumido como esponja muchísimos de los recursos que podrían estar destinados para otros conceptos mucho más valiosos. ¿De dónde, Cecilia? A ver, les platico un poquito. En este tema específico de la salud sí voy a hacer así un hincapié muy importante porque fue uno de los grandes debates que se dieron tanto en la ley de ingresos como en la ley de egresos, ¿no? Fue un gran debate que dio la oposición porque hay que decir que tomaron 33,000, la ley de ingresos tenía un boquete de 33,000 millones de pesos y les pareció muy fácil sacarlo del Fondo de la Salud del Bienestar, antes conocido como el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, ¿no? Este fondo, pues como todos sabemos, era para enfermedades graves como VIH, como cáncer de mama o cervicouterino, trasplantes, problemas cardíacos, aquellas enfermedades que sus costos son muy elevados. Hoy, de ese dinero, de ese fondo, ya además de haber tocado los 109 fideicomisos y fondos, con un monto de 68,000 millones de pesos, que ya lo habían desaparecido para un uso discrecional de la tesorería, de la Federación de Hacienda, ¿verdad? Además, quisieran hacer uso de estos 33,000 millones de pesos que son de la salud para el bienestar. Nosotros insistimos una y otra vez, algo que mencionaba María Elena, mencionaba Irene, la importancia de que viniera etiquetado. Le decíamos, no estamos diciendo que no, simplemente que ese recurso de la salud se etiquete para la compra de la vacuna del COVID-19, que va a ser algo que va a llegar de repente y que tenemos que estar preparados, porque además el tema del COVID es la vida, la salud. Hoy llegamos ya a las 100,000 personas muertas. Es un tema verdaderamente lamentable, es una tristeza lo que hemos vivido, pero además trae un problema económico fuertísimo, que pues teníamos que estarle apostando a la salud, a la vida de los mexicanos, y eso fue lo que se negaron a hacer, a etiquetar ese recurso. Y como decían, insisten en que va a ir para eso, pero hoy nadie nos los garantiza no estar etiquetado. Si hubiera estado etiquetado, pues seguramente podríamos tener la tranquilidad que fuera para la compra de estas vacunas, ¿no? Sí, entonces, esto fue un pleito. Sí, Paco, adelante. Perdón, Cecilia, si muchas veces etiquetado el dinero no llega, ahora sin etiquetar. Así es, Paco. La verdad que esa fue una gran lucha, fue un gran debate que dio la oposición para este fondo, para este recurso, que y tristemente lo que hemos visto es que se han estado consumiendo todos los fondos y recursos que habían de ahorros del país, ya no existen porque se siguen dando apoyos. Verdaderamente lo que más importante, pero también quiero decirte que la ley de ingresos, un detalle bien muy importante, es que no vimos nada que incentive la producción de este país, ¿no? O sea,
En todo el mundo se está invirtiendo gran parte de su Producto Interno Bruto para el tema de la pandemia, para la reactivación económica, y en México creo que ni el 1% de nuestro Producto Interno Bruto está haciendo, se está aplicando para este problema que no es menor y que no hemos llegado al fondo, que el 2021 creo que va a ser aún más complicado. Entonces, sí creo que ahí hay un grandísimo problema que vamos a estar arrastrando. Bueno, ya le dimos una pasada así muy rápida a una radiografía macro de lo que representa este presupuesto 2021 para este año y las afectaciones a nivel general. Pero vámonos a los temas micro. Hablaba yo al inicio de este espacio de la afectación a estados y municipios. Hablamos de 182 mil millones de pesos que, según los gobernadores de la Alianza Federalista, han quedado reducidos en términos de presupuesto. Esto va a afectar a obras de infraestructura, muchas de ellas se quedarán paradas, otras ni siquiera iniciarán. ¿Cómo enfrentar esta situación en estados y municipios, María Elena? Bueno, los estados y municipios se quedan muy vulnerables. No todos, hay que decir que la situación de los municipios en particular es muy distinta en el país. Hay municipios muy bollantes, pero hay muchos que no lo son, muchos que necesitan apoyos y además es donde está la población a la que más tenemos que atender. Y por lo tanto el que se reduzcan los apoyos, los recursos para los municipios, sí pueden generar o abonar a que continúe mucha marginación en el país. La marginación que traíamos y la que se está generando actualmente. Las crisis siempre afectan más a los que menos tienen, eso nos debería preocupar mucho. Vamos a salir, si no hay una atención específica, vamos a salir con mayor desigualdad de esta crisis. A mí por eso también me preocupa mucho ver un presupuesto que no refleja la situación en la que nos encontramos. Parece que no tuviéramos pandemia, parece que no estuviéramos en esta gran crisis que está tratando de enfrentar todo el mundo. Nuestro presupuesto es como un presupuesto que se hubiera presentado en cualquier otro momento del tiempo. Esta situación, María Elena, de estados y municipios nos puede llevar a situaciones que ya se viven, porque no podemos evitar mencionar que ya se vive el abuso en algunos estados y municipios para el cobro de diferentes servicios que prestan, muchos de ellos que ni siquiera tendrían que cobrar, ¿sí? O que cobran mordidas, en fin, ahora estarán, así lo estoy viendo, ahora estarán verdaderamente ansiosos de buscar de donde sea los recursos. ¿Será así? Sí, es la mesa que se pone de incentivos, como decimos los economistas. Si está la necesidad y no hay otras formas de obtener recursos, los municipios tienen que cubrir primero sus gastos normales, pero además todos estos gastos adicionales que trae la crisis. Y pues bueno, una reacción muy sencilla puede ser esta, pero es una reacción que en el mediano plazo es mucho más costosa porque se inhibe la actividad económica y eso son pues las maneras en las que los mismos ciudadanos podrían salir adelante, pues se ven obstaculizadas porque se van a enfrentar a todos estos costos derivados pues de una situación que se vuelve como un círculo vicioso. Uh-huh. Y es donde el presupuesto, si estuviera orientado a enfrentar esta coyuntura tan difícil, pues podría ayudar a romper ese círculo y es lo que no estamos viendo. Así es. Déjenme entrar ya de lleno al tema de las telecomunicaciones, que es uno de estos sectores, vamos, no necesariamente afectados, pero que podría haberse afectado por esto justamente que estábamos mencionando, María Elena, en el sentido de el presidente marcó que quería tener a todo el país conectado a las redes, al internet, a más tardar este año 2021. El camino es largo, es complicado, es difícil, no es fácil. La conectividad implica inversiones, importantes inversiones de los proveedores de esta tecnología. Y si además a ellos se van a ver enfrentados
a políticas específicas de estados y de municipios, no necesariamente lo que indica la Ley Federal de Telecomunicaciones o la propia Constitución. ¿Cómo enfrentar esa situación, Irene? Híjole, tocas un tema bien delicado y que además arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Mira, resulta que uno de los graves problemas que enfrentan hoy por hoy los operadores tiene que ver con la instalación de la infraestructura en los municipios, en los estados y en los municipios. De alguna manera la federación la tiene más fácil, por decirlo de alguna forma. Pero en materia de estados y municipios, cada vez que un operador, el que tú quieras llamar, cada vez que un operador quiere instalar fibra óptica, quiere poner sus antenas, torres, cada municipio tiene una regulación completamente diferente. Entonces llega ahí a plantear al municipio la empresa, la obra que quiere hacer, y le dicen, bueno, a ver, y mira, no necesariamente son mordidas a la pala, las hay, pero no necesariamente es eso. También puede ser que digan, oye, ok, va, te dejo instalar tu fibra o lo que tú quieras, pero me pintas el Palacio Municipal y estas 4 escuelas. O me instalas internet en estas escuelas que no tienen actualmente. Oye, ¿eso está bien o está mal? Pues no está bien, porque es una cosa discrecional, desordenada, es una cosa que está completamente fuera de orden y que no le da certidumbre a ninguna de las empresas para planear cuál va a ser el costo de la instalación de X o Y infraestructura en cada uno de los municipios. En la Subsecretaría de Comunicaciones se había estado trabajando en un reglamento para tratar de homologar esta instalación de infraestructura en los estados y municipios. ¿Y qué crees, Paco? Desaparecieron a la Secretaría de Comunicaciones. Es decir, dentro de este recorte que hubo de subsecretarías y recorte en general presupuestal, una de las afectadas fue la Subsecretaría de Comunicaciones. Supuestamente las facultades quedarían adentro de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero lo cierto es que hay un menosprecio, un adelgazamiento por estas tareas de conectar, y como tú bien dices, pues no se entiende este discurso y esta idea de conectar a todos en el 2021 y al mismo tiempo tener acciones de disminución de presupuesto, de adelgazamiento institucional, y después seguramente hablaremos del tema del espectro radioeléctrico, que tampoco ayuda con la conectividad. A ver, ¿cómo entender, Cecilia, esta parte que es una jurisdicción federal, que es, en este caso voy a hablar del derecho de vía, que no es más que el poder trasladar justamente esa fibra o esas antenas de telecomunicaciones para la comunicación, valga la redundancia, de todo el país? ¿Cómo entender que hay una ley que es jurisdicción federal y entender también, por supuesto, la autonomía estatal y municipal? Pues mira, este tema que bien decía Irene, importantísimo, y que ya tenemos un rezago de muchos años respecto a otros países del mundo, que además en este momento cobra una verdadera importancia por el tema de las escuelas, las clases a distancia y esto. Quiero decirte que, uno, en el presupuesto no viene, ya seguramente hablaremos de eso, no viene contemplado, hay recursos para extender la infraestructura de Internet. Pero bueno, ¿cómo hacer para que esta ley y los municipios puedan trabajar en unión? Porque el problema, bien lo decían Irene, es que cada uno es a discreción de cada uno, tú sí haciendo esto, tú haciendo lo otro, ¿no? Tendríamos que buscar, y ahí creo que la federación es que al ser el Poder Ejecutivo Federal debería ser quien pues dé esas facilidades de trabajo en equipo, ¿no? Buscar las formas para que esto se dé y dar las facilidades para que la fibra óptica sea instalada. O sea, siempre y cuando le interese, Cecilia. No, desde luego, además que le interese y que respete, por supuesto, el proveedor respete las leyes, ¿no? En este país tiene que haber un Estado de Derecho y tiene que cumplirse las leyes, pero tiene que haber voluntad. Y finalmente, hoy más que nunca estar conectados ya no es un lujo, es verdaderamente una necesidad. Lamentablemente, pues, hemos visto que pues en este nuevo gobierno, pues el tema de la modernidad y la innovación no es una de sus prioridades, ¿no? Cuando deberíamos estar hoy más que nunca
innovando, modernizando a nuestro país para salir adelante y conectarlo, ¿no? Porque también esto impacta directamente con la pobreza. Desde luego que sí. Entonces tendríamos que estar buscando cómo generar esta conectividad y cómo hacer equipo entre los municipios y la federación. Pero ahí tiene que ser la federación quien haga ese acercamiento y quien se coordine con los municipios para dar facilidades, repito, desde el lado de la ley, ¿verdad?, a quienes inviertan en este país en conectividad. ¿Dónde queda en este caso, y te lo pregunto como excomisionada de la IFT, María Elena, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Bueno, aquí tenemos mandatos constitucionales muy fuertes y muy claros, y comenzando con que el acceso a Internet es un derecho humano. Y pareciera que nos hemos olvidado de eso y no tenemos una política pública para hacerlo realidad. Y lo que estamos viendo en el presupuesto es un simple reflejo de esta ausencia de una política pública. No está en el presupuesto porque no está previsto en ningún programa, en ningún plan de acción, en una estrategia nacional digital. No se va a dar automáticamente la digitalización del país. Y aquí, bueno, tenemos que entender algo. El sector sigue creciendo. Este sector es muy dinámico, el de las telecomunicaciones, pero no quiere decir que está creciendo para todo mundo. Y si no vemos eso, nos vamos a quedar con un país totalmente dividido, con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. A ver, déjame preguntarte en ese entorno, ¿es factible que todo el país esté conectado? Lo pregunto porque, vamos, insisto, esto representa inversión y no en todos lados la inversión tiene rebote para el que invierte. Claro que sí es posible. Ya, en todos los países, aún en los países más ricos, siempre hay una porción de los ciudadanos que van a tener que ser atendidos por recursos del Estado. Esto es algo que sabemos que nos dedicamos a estos temas, pero para que todas las personas tengan acceso a los servicios, entonces es muy importante dar todas las condiciones para que los operadores privados puedan hacer su trabajo y extender las fronteras del mercado lo más que se pueda, para que esa franja que no va a ser rentable, entonces pueda ser atendida directamente por el Estado. Pero si no tenemos una política para dejar que las empresas comerciales hagan su trabajo y entonces pensamos que con recursos públicos vamos a cubrir todo lo demás, pues no va a pasar ni una cosa ni la otra, porque se necesitan muchísimos recursos para poder cubrir que vengan del Estado. Eso no es posible. Por eso necesitamos una estrategia. Si dejamos que esto nada más crezca así al azar, entonces por supuesto que va a haber mercado, va a haber usuarios, pero va a haber una gran masa de desconectados y desconectados que no van a tener acceso a servicios educativos, a servicios públicos, a salud, a servicios bancarios, financieros, que también eso sirve para trabajar y para tener oportunidades económicas. Y no lo estamos viendo en el presupuesto ni en la política pública. Y además, insisto, con la ausencia, bien lo mencionan, con la ausencia de una autoridad que haga valer ciertas normas, ciertos derechos. Hace un momento, si no me equivoco, Irene, hablabas de que llegaban los operadores y en el municipio decía, ok, sí te voy a dejar, pero a ver, píntame estas escuelas o dale internet a ciertos lugares. Tal vez sería, déjame decirlo así, tal vez sería lo de menos. Pero si hago un ejemplo hipotético, ¿sí? Llega la operadora al municipio X de tal entidad y le dicen, sí, vas a poner tu red de fibra óptica, pero te va a costar, aparte de los permisos que se tienen que pagar, aparte de eso, pues te va a costar 4, 5 millones de pesos, ¿sí? Y a lo mejor la operadora dice, ok, mira, para quitarme el problema, ok, ahí está, te pago. Van al siguiente municipio y el siguiente municipio a lo mejor es más grande y el presidente municipal dice, sí, espérame tantito, pero al municipio anterior le pagaste tanto. Aquí, pues el número de habitantes es mayor, te va a costar más. Y entonces eso termina por ser una red de corrupción
y de gasto para el operador que hace imposible que se conecte. Irene. Tú no tienes idea, Paco, el dolor de cabeza que representa este tema para los operadores. Tanto ha sido un problema para ellos que han dejado inclusive a veces de instalar infraestructura en telecomunicaciones por el obstáculo que representa una cosa así, porque no es nada más, como tú bien dices, no, bueno, pues igual le das el dinero y ya. No es nada más el tema del dinero, es estar lidiando con venga mañana y luego le decimos y no sabemos qué va a pasar, o ya le pedimos esto, pero además necesitamos esto. Y hay otro ingrediente muy importante que también ha sido un enemigo de la expansión de infraestructura, que es la delincuencia. Porque bueno, tú pagas tus derechos y pagas las mordidas o pintas lo que tengas que pintar, pero además resulta que de repente ya te volaron la fibra óptica, ya se la robaron. Es decir, no viene empaquetado con el costo una seguridad para la infraestructura, y luego tiene que ir entonces, claro, y ese es problema y bronca del operador que dejó sin servicio quién sabe a cuántos, y tiene que ir entonces el operador a instalar nuevamente la fibra que le robaron, etcétera, etcétera. Y a lo mejor volver a pagar, ¿no? Se puede volver a pagar a lo mejor. Y luego hay lugares donde ni se pueden meter porque la delincuencia organizada maneja la zona, y entonces mejor ahí ni nos metemos ni sabemos qué hacer ahí, nos quitamos del camino. Entonces es un tema bien complicado que se estaba tratando de manejar y que desgraciadamente ahora dejó de ser una prioridad para el gobierno federal, esta homologación, porque no puedes ir a tratar con los 5,000 y pico de municipios. Tienes que hacer un trabajo de homologación como se había empezado a hacer, y creo que vale la pena retomar esos esfuerzos en esta materia. Cosa aparte es la articulación de los grandes proyectos que María Elena decía, oye, pero ¿dónde está el piloto, no? Uh-huh. ¿Quién lleva a cabo la estrategia digital nacional y quién lleva a cabo tal y cual cosa? Y actualmente la verdad es que no sabemos dónde está la estrategia digital nacional. ¿Qué es la estrategia digital nacional? No tenemos un programa que conozcamos ni de CFE Telecom, esta subsidiaria que se creó de CFE, Ajá. Ni conocemos de la coordinación de estrategia digital de la presidencia que lleva Emiliano Calderón. No conocemos un documento, más allá de que están ahorrando en compra de computadoras y software y eso. No sabemos dónde está la estrategia digital nacional, que es un eje transversal que permitiría crecimiento exponencial a la economía, una mejora en la educación, un recorte a la brecha en igualdad, en la brecha de educación, etcétera, etcétera. Yo te diría que muchos del sector estamos anonadados de no entender, no saber a dónde voltear y dónde buscar los documentos. Yo los he pedido por transparencia, no existen. No existen estos planes, no existen estos documentos. Vamos a hacer una pausa, pero no sin antes, ya hicimos una panorámica general. Mucho de nuestro auditorio dirá, bueno, pues mira, mientras a mí me llegue el internet, lo demás no me importa. Pero hay mucha gente que no le llega el internet y son lamentablemente los primeros afectados, luego de las operadoras, con esto que acabamos de platicar. Vamos a hacer una pausa y regresamos a fondo. Ya estamos de regreso para continuar aquí en A Fondo. Hablamos hace un momento antes de irnos al corte y lo decía yo, que seguramente mucha gente de nuestro auditorio dirá, pues a mí esto no me impacta, pero la realidad es que sí nos impacta a quienes afortunadamente tenemos el acceso a las redes, al internet, que tenemos la conectividad, pero que lo sufrimos muchos de nosotros al cambiar, si salimos de viaje y vamos de una entidad a otra, bueno, en ese lapso sin carretera, simple y sencillamente no tenemos conectividad, o a lo mejor llegamos a una entidad y no la hay, a un municipio y no la hay, y entonces verdaderamente es un dolor de cabeza, como bien decías, Irene Levy, un dolor de cabeza, no para los operadores en este caso, sino para el público, para el cliente de este servicio importantísimo. Y agregado a ello, bueno, evidentemente toda aquella población que no tiene la conectividad. Hace tan solo algunos meses escuchábamos en Baja California Sur, no había conectividad, un punto turístico importante del país no tenía conectividad, y bueno, afortunadamente se hizo una mega obra en la cual se pudo
llevar la conectividad desde el territorio continental, por así llamarlo, Culiacán, si no mal recuerdo, hacia la punta de Baja California Sur y así empezar a florecer en ese sentido. Es importantísimo. No se está pensando en la gente, Cecilia. Así es, Paco. Te platico un poquito. Donde menor conectividad hay es en las zonas rurales. Estamos hablando que las zonas urbanas tienen una conectividad del 75% aproximadamente, en contrario de las zonas rurales que solo tienen el 45% del acceso. Hay específicamente estados como Chiapas, donde solo 25 de cada 100 hogares tienen acceso al Internet, o en Oaxaca, que solo estamos hablando de que 30 hogares de 100 tienen acceso. Entonces, está focalizado, son aproximadamente 7 estados de la República, que además es donde está el principal problema, que además si lo relacionamos también con la pobreza, ¿no? Son estados donde hay muchísima pobreza y que la conectividad es compleja también por las distancias o por la forma geográfica en la que se encuentran estos estados, como puede ser Chiapas o como puede ser Oaxaca, ¿no? Pero por eso, aún mayor razón para invertir en este tema, porque el Internet, el acceso y la conectividad nos permite, desde luego, un acceso a la educación. Hoy estamos viviendo ante la pandemia del COVID-19 algo inédito, ¿no? Los niños, yo soy mamá de una niña de 13 años, pues los niños hoy están en clase a través del Internet y ahí es la forma en la que no están perdiendo un año sin conocimientos. O sea, vean la importancia que es el tema educativo, ¿no? O sea, perder un año educativo en el país verdaderamente es algo terrible. El no estar conectados hace que muchísimas familias hoy no puedan sus hijos acceder a estas clases virtuales y que, por supuesto, haya un retroceso. Eso es un ejemplo claro y grande, pero además nos sirve para comunicarnos, nos sirve para generar información. Los muchachos que estudian en los telebachilleratos, en los lugares más alejados de los municipios, más alejados de las capitales, ¿verdad? Ahí, pues hoy requieren de esta información para estar conectados, para estar informados y para poder tener un crecimiento. Y por supuesto que esto, cuando hablamos que primero los pobres, hoy tendríamos que estar invirtiendo en conectividad para los más pobres. Y el ejemplo de esto que no está pasando son Chiapas y Oaxaca, donde hay mayores índices de pobreza, también hay un mayor índice de desconectividad. Entonces, aquí podemos ver, por eso cuando se habla que primero los pobres tenemos que invertir en conectividad en estos lugares. Sí, hablaste de este tema de aprende en casa, ahora con el tema de la pandemia. Yo agregaría el tema de los hospitales, fundamental para que estén comunicados, para que los aparatos que tienen que tener Internet puedan funcionar y puedan salvar vidas. El tema de estar conectados entre familias, fundamental ahora que todo el mundo mayoritariamente, algunos ya no, es mi caso, pero la mayoría, sí, la mayoría están en casa, Irene está en casa y bueno, finalmente necesitas estar conectado al menos virtualmente con la familia. Y eso nos lleva y me lleva a mí preguntarte, María Elena, este marco regulatorio parece estar chocando entre las disposiciones federales. Hubo un decreto al inicio de la pandemia en la que el ramo de las telecomunicaciones era prioritario, que se le permitiría o se le debería de permitir el libre tránsito, el manejo de las redes, el mantenimiento, y no se hacía. Hubo muchas alcaldías que aquí lo mencionamos, muchos municipios, y mientras vemos justamente el artículo 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que así lo manifiesta y que habla de la jurisdicción federal, bueno, muchos de esos municipios chocaban con ese decreto, un decreto presidencial, ¿sí? Y hacían las cosas a su voluntad y a capricho. ¿Esto es válido? No, por supuesto que no, y menos en este sentido, en esta circunstancia que estás comentando, Paco. Lo que sucede es que en nuestro país, por un lado, hay desconocimiento de la ley, y también tenemos una cultura de muy poco Estado de Derecho y de muy poca legalidad. A veces pareciera que el cumplimiento de las leyes es voluntario y es a consideración de cada persona. No, por supuesto que esto no es válido.
Bueno, pero es una, no, digamos, es un ejemplo de esta cultura en la que nos movemos. Y quisiera tocar este tema, porque hace un momento lo planteaste, de cómo hacer frente a tantas autoridades, tantas autonomías, porque también aquí tenemos autoridades autónomas como los municipios, los órganos autónomos. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en que hay una autoridad con jerarquía sobre todas las demás y que una sola autoridad va a poder resolver todo esto. Este es un tema transversal, donde tiene que haber colaboración, tiene que haber acuerdos, y eso nos está faltando muchísimo. Porque tampoco podemos decir que, bueno, es la coordinación de la estrategia digital, tienen que hacer toda la estrategia para todo el país. Bueno, a lo mejor la pueden hacer en un escritorio, pero sin colaboración con muchas otras instancias no vamos a poder digitalizar el país. Entonces, bueno, nos está como que parece que nomás tenemos el objetivo, no tenemos los medios, no tenemos los planes y no tenemos la colaboración de sentar en la mesa a todas estas autoridades que tendrían que estar platicando de cómo realizar de verdad esta digitalización que queremos. Y con estrategias transversales y con de todas las partes. Sí, esto tampoco es solo, por ejemplo, comunicaciones. La Secretaría de Salud tendría que tener su plan de digitalización, la de educación pública, y tenían que estar coordinados estos planes. Pero no se está pensando, al menos esa es mi visión ahora con todo esto, no se está pensando en el beneficio comunitario, se está pensando en el beneficio personal, déjame decirlo. Comparto contigo, Marilena, que no podemos pensar en que una sola autoridad sea la que decida qué se hace o qué no se hace. Pero yo, por ejemplo, cuando anunció el presidente este interés, esta iniciativa de tener conectado a todo el país, una de las primeras entidades que dijo yo, levantó la mano y firmó un acuerdo, si no mal recuerdo fue Hidalgo, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿este acuerdo entre el gobierno del estado de Hidalgo y el gobierno federal no hace vinculante ese acuerdo a los municipios del estado? En materia jurídica no, Paco, porque en este punto, desgraciadamente, la ley no obliga a los municipios a que lo que está en su territorio, lo que pasa por su territorio, no el derecho de vía que es una zona federal, sino lo que está en su territorio, lo maneja él. Déjame poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú vas a construir una casa, que es algo analógico a lo que estoy diciendo, en un municipio X, construyes una casa en ese municipio, la ley que te va a aplicar la normatividad es la normatividad del municipio, a quien le vas a pagar los impuestos son al municipio. Lo mismo pasa Ahora, eso es lo que sucede actualmente, pero no es lo que debería suceder, es decir, más allá ha habido el gobernador de Hidalgo, que ha sido muy activo en esto y hay que decirlo, muy proactivo por sacar adelante este tipo de proyectos. A mí me ha gustado mucho la forma en que ha manejado el tema. Avanzó muchísimo en coordinar a sus municipios. Es decir, yo creo que el que sea un tema local de cada municipio, eso no impide que los municipios se pongan de acuerdo y con ello lograr que finalmente se alcance el objetivo de una conectividad global del Estado, en este caso de Hidalgo. Entonces, ¿pero cuáles son los incentivos? María Elena hablaba de incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para los municipios? Imagínate tú, tienes un municipio que por la vía de los hechos cobra, digamos, entre comillas, un operador una cantidad de dinero más la pintura de X cantidad de edificios, y por el otro lado, si tú te adhieres al convenio del Estado o digamos uno federal, no vas a recibir nada, pues entonces claro que el municipio va a decir yo no le entro, mejor sigo por acá. Entonces hay que alinear los incentivos para que todos los municipios y todos los estados puedan lograr una conectividad única, una normatividad única, a lo mejor con diferencias por orografía, a lo mejor en algunos estados es más complicado que en otros, pero que haya una homologación y así poder avanzar. Eso es lo que no se ha hecho. No se ha hecho porque hay 72,000 cosas en el tintero que parecieran más
importantes que es, tapemos el presupuesto. Yo no puedo dejar de asombrarme que a los proyectos como el Tren Maya les dieron el doble de lo que tenían el año pasado, el doble, mientras se desdibujaron un montón de proyectos que se tenían y se aumentó el precio del espectro radioeléctrico a niveles que no debería haber sido considerados para un año de pandemia, de trabajo en casa, de educación a distancia. Vamos, al revés, ¿no? Pues es que deberíamos estar haciendo todo lo contrario. Entonces, yo creo que este es un tema de incentivos y debe haber alguien que quiera hacerlo muy arriba y alinear los incentivos para que todos los municipios y los estados le entren, no solamente Hidalgo u otros 2 o 3 estados. Así es, así. A ver, déjame preguntar, Cecilia, a ver si tú me puedes ayudar. Irene dijo hace un momento, cuando puso el ejemplo, dijo, el derecho de vía, no, ese no porque es federal. Es federal. Es federal. Bueno, si lo que utilizas para llevar, en este caso, la fibra óptica, es el derecho de vía, que derecho de vía es los ductos que hay por abajo de las ciudades, de los caminos, que es también los postes eléctricos por donde pueden colgar esa fibra. Ahí, ¿cómo interviene el municipio? Porque están cimentados dentro de su municipio. De sus reglamentos municipales, sí. Principalmente desarrollo urbano es quien en los municipios lleva a cabo esto. Hay que sacar permisos para poner fibra óptica. Y lo que se tiene que hacer en este caso es, son diferentes leyes las que se afectan, son diferentes, pero sí tendría que haber, en este caso, si ya se firmó, el gobierno federal ya firmó un convenio con el Estado tendría que firmar un convenio de colaboración con los municipios para con esto no respetar la autonomía municipal, pero que a la vez impulsen este tipo de acciones. También Irene mencionaba que pues hubo un aumento en el espectro radioeléctrico. Que quiero decirles además que finalmente fue menor. Venía un aumento del 57% para este espectro. Esto venía, así se aprobó en Cámara de Diputados, quiero decirles, así se aprobó en la Cámara de Diputados y se llevó al Senado y la discusión ahí, el dictamen, se modifica este dictamen porque hubieron muchas voces, imagínate, en un momento en el que estamos hablando de la importancia de la conectividad, del poder tener hoy internet por las clases, por la salud y por todo lo que estamos viviendo, por la economía, cuánta gente está a través del internet ofreciendo productos y servicios, ¿no? Hoy, cuando se presenta esto, el Senado pues, cambia el dictamen y viene un dictamen con un solo 7% de aumento. Entonces, ahí vemos el poco interés o la poca importancia que le dan al tema de la conectividad y el Internet, que hoy es una prioridad. Que verdaderamente hoy sí que desde el ángulo que lo quieras ver. Así es tu posición, Marilena, en este sentido. Fíjate que esto que acaban de tocar es que tenemos señales que van en sentido contrario de a donde tendríamos que ir. Nos falta una guía, este plan macro de hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Y precisamente, pues en esta situación donde no hay una orientación, no confluyen las acciones, pues entonces hay una serie de señales encontradas y que nos están llevando para el lado exactamente contrario del que quisiéramos. Con el incremento a los derechos del espectro, eso es clarísimo. Desde hace tiempo lo que se está demandando es que bajen los derechos. Ya los traemos muy, muy elevados. Y lejos de bajarlo, proponen un incremento descomunal. Y más, como lo acaba de señalar Cecilia, en plena pandemia, donde tendríamos que impulsar los servicios. Pero es que no es solo eso. O sea, se propone bloquear los servicios de Internet cuando no paguen impuestos. Seguimos trayendo un impuesto especial. ¿No? Exactamente, un impuesto especial como si estuviéramos comprando diamantes. No, este es un servicio esencial y se le da el trato de un servicio de lujo. Otras cuestiones que también tienen que ver con cobros sobre propiedad intelectual que puede llevar a que el equipo se encarezca.
Entonces, no solo no tenemos una guía que esté empujando el desarrollo de las telecomunicaciones, sino que tenemos todas estas acciones contrarias para que sea más difícil el acceso a los servicios. Entonces, sí, aquí estamos yéndonos para atrás de lo que traemos, pues traíamos muchos pendientes. Entonces, no solo no los atendemos, sino que estamos dando pasos hacia atrás y no estamos entendiendo lo que es el acceso al Internet. Es un derecho por sí mismo, es un derecho protegido por la Constitución, pero además es un habilitador de derechos humanos. Quienes no tengan acceso a Internet, se ve vulnerado su acceso a otros derechos humanos. Esto es fundamental y parece que no se está entendiendo. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos con las conclusiones muy rápido aquí en A Fondo. Volvemos. Vámonos rápidamente con las conclusiones de este A Fondo. Y yo le quisiera preguntar a las tres rápidamente, porque ya el tiempo se nos viene encima, ¿hasta qué punto la tramitología, el burocratismo, la corrupción en algunos casos comprometen la promesa del presidente de alcanzar el 100% de la conectividad? ¿Cómo cumplir? Inicio contigo, Irene. Pues cómo cumplir es la pregunta más complicada porque cumplir la conectividad total en el 2021 es imposible. No sé quién le dijo al presidente que eso era una promesa cumplible. No hay manera de cumplir ni al 21 ni al 22. Primero, por el tipo de territorio que tiene México, pero también por el tema de los recursos. Es decir, no tenemos a todos los mexicanos en materia de conectividad. Pero si a eso le sumas el tema de que no hay un documento rector, no hay un hacia dónde voy, entonces planeo cómo voy a llegar ahí, entonces estamos en el peor de los mundos. No se va a cumplir la meta de conectividad y lo más a lo que podemos aspirar es que a tratar de paliar el daño que hace una modificación a un presupuesto donde se aumenta el pago de derechos, ponen requisitos absurdos a la tecnología, sí, impuestos adicionales, como decía María Elena, el IEPS a la telefonía. Entonces, no vamos hacia donde nos dicen que deberíamos de ir. Entonces, ojalá en algún momento las autoridades nos digan a dónde vamos a llegar con sus programas. Cecilia Patrón. Pues creo que aquí es importante, en mi caso como diputada federal, pues también estaré revisando leyes e iniciativas que podamos impulsar para impulsar y presionar desde la Cámara de Diputados a que esta se haga una realidad, buscando también ser un facilitador, que las leyes que se planteen, ¿verdad?, sean un facilitador para quien invierta en comunicar a los mexicanos, y también pues exigirle a la Presidencia de la República pues nuevamente el interés en este tema tan importante, que lo platicado entre Paco, Irene, María Elena, queda claro que este es un tema más allá de que además es un derecho humano, es algo que en momentos como estos es súper necesario, es elemental por el tema educativo, por el tema económico, impulsarlo, o sea que como lo que queramos ver, impulsar esta conectividad es ganar para los mexicanos, y creo que esa es nuestra obligación desde la Cámara de Diputados. Yo estaré muy pendiente de checar la ley, ver en qué se puede modificar, qué podemos impulsar para mejorar, y pues ahí vamos a estar trabajando, y sobre todo creo que lo que está faltando en este país hoy más que nunca es trabajo coordinado, ¿no? Es escuchar a las diferentes partes. Eso lo digo porque ahí están nuestros parlamentos abiertos donde en teoría vamos a escuchar y se escucha poco. O sea que es momento de escuchar, es momento de tomarnos la mano y trabajar todos coordinados. Cierro contigo, María Elena. Gracias. Muchas gracias. Pues yo coincido en que en el 2021 evidentemente es imposible alcanzar la cobertura de todos los mexicanos, pero sí podríamos avanzar y sí podríamos llegar en un plazo razonable a esa cobertura. En ese qué podemos coincidir todos, pero lo que nos va a hacer falta son los cómo. Sin cómo, sin un plan claro, sin una guía rectora no vamos a poder llegar a ningún lugar, y ahí necesitamos colaboración, necesitamos claridad y sensibilidad de la herramienta tan poderosa que es la digitalización, no solamente para relanzar crecimiento, sino para cerrar estas brechas, esta desigualdad entre las personas, para no dejar a nadie atrás.
Así es. Marilena Estavillo, Irene Levy, Cecilia Patrón, agradecido de que nos hayan permitido este espacio a fondo. Gracias, Paco. Gracias, Paco, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Buenas Gracias, noches. Irene. Gracias.